Les saludo dándole las gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en este momento de intercambiar estos saberes en la asignatura Filosofía de la Ciencia. En esta oportunidad estaremos tratando las contrastaciones de algunos científicos, en este caso Popper, Kuhn, Feyerabend y Lakatos. Me acompañan las compañeras Nava Yusmere y González Noble, quien le presenta en este momento Katina Rincón bajo la tutoría de la profesora Leti Moreno. Karl Raimund Popper nació en 1902 en Heimelhof, distrito de Viena. Fue uno de los mayores exponentes de la filosofía contemporánea. Se destaca por sus aportes a la teoría de la ciencia y a la teoría política en base al pensamiento crítico. La aportación de Popper arranca de su crítica y confrontación con sus amigos del llamado Círculo de Viena que recientemente estudiamos. Esa discusión y intercambio de saberes acabó llamándose positivismo lógico o empirismo lógico, que no es más que una visión de la ciencia que toma de la lógica y de las matemáticas su sistema de representación simbólica. Popper es el creador de la corriente de pensamiento, el racionalismo crítico, que ofrece una concepción de la metodología de la investigación científica, la que se caracteriza por el método deductivo de contrastación, el cual es contrario al método inductivo que se venía manejando para el momento. Este método utiliza el criterio de falsabilidad, que es sin duda el aporte más significativo de Popper. Con este criterio se sustituye el principio de verificación de los neopositivistas, dando un giro considerable para el momento del método científico, porque Popper rechaza el método inductivo empleado y defendido por muchos científicos en el momento e introduce un nuevo criterio de demarcación y subraya el método hipotético deductivo. La filosofía de ciencia de Popper y su racionalismo crítico está ligada al intento de construir un enfoque puramente deductivo de la ciencia, que no es más que decir que toda teoría puede ser falseable y si no supera las pruebas de confirmación científica, entonces será sustituida por otra. El falsacionismo puede definirse como aquella comprobación empírica a la que puede ser sometida una teoría o su enunciado para determinar la falsedad de la misma. Es como decir, esto es lo que todo el mundo dice, voy a partir del principio de que es falso. La formulación de teorías hipotéticas del intelecto humano que intenta a imponer las leyes de la naturaleza y no el descubrirlas, lo que es la inquietud de este investigador. De esta manera, la honestidad y la objetividad científica se revela en las teorías falsables, como dice Popper, que son probadas sin recurrir a estrategias de inmunización contra el error. Todo el tiempo era pensando en el porcentaje del error, no, en él todo es falso y en función a eso es que voy a investigar, es que voy a hacerle el contraste, es que voy a revisar las hipótesis y por eso se basa en la parte deductiva. Popper publica obras como Lógica de la investigación científica, La sociedad abierta y sus enemigos. Sus campos como filósofo está la epistemología, la filosofía de la ciencia, la lógica y la filosofía social. De modo que podemos agregar finalmente que el método de verificación de hipótesis no es posible bajo la óptica popperiana, que era de alguna manera la que hasta ahora yo había tenido relación como investigador. Vamos a continuar con la presentación con nuestra compañera Nulle. Papeles de estas grandes personajes en la ciencia. Los paradigmas científicos, según Thomas Kuhn, el doctor Kuhn fue un profesor norteamericano que fue filósofo,
en las contribuciones grandes que ha hecho a la ciencia, entre tantos, ¿verdad? Están los conceptos de ciencia normal, donde él decía que la ciencia se desarrolla en periodos. Lo que es considerado ciencia normal es donde los científicos trabajan en un paradigma que ya ha sido probado, que ha sido aceptado. Cuando estos paradigmas se salen de lo que es la normalidad, es decir, que tienen anomalías, es cuando este paradigma existente no puede ser explicado. Entonces, estas anomalías hacen que se produzca una crisis. Estas crisis conducen a lo que se llama las revoluciones científicas, porque cada vez que hay una crisis se produce esta revolución. Cada vez que hay una crisis se produce esta revolución, ¿verdad? Y estas revoluciones llevan a los reemplazos de los paradigmas que ya que son existentes, que eran existentes. Llegan a la concertación de otros paradigmas. Entonces, las revoluciones científicas, según Kuhn, es lo que permite el progreso a la ciencia, porque estas anomalías que se producen en esos paradigmas que ya eran conocidos, es en ese sistema de crisis en donde se permite avanzar porque se reconocen los paradigmas nuevos a partir de esas crisis. El otro principio que Kuhn señala es la inconmensurabilidad. Él señaló que los paradigmas no pueden ser comparados. ¿Por qué? Porque no hay manera de que un paradigma se compare con otro cuando hay diferencias importantes, fundamentales y profundas entre los supuestos, la metodología y el lenguaje que aborda un paradigma u otro. Esto sobre todo contrastando con las ideas de Popper, que decía que cuando un paradigma no es comprobable, no es verificable, entonces se sustituye por otra teoría. ¿Okay? Este gran autor, aparte de las obras que él escribió, está en la Revolución Copernicana, la función del dogma en la investigación científica, la estructura de las revoluciones científicas, los segundos pensamientos sobre paradigmas, la tensión esencial y la teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica. Continuando con la teoría de Irmer Lakatos, él fue un economista, filósofo y matemático húngaro que nace el 9 de noviembre de 1922. Fue reconocido por sus contribuciones a la filosofía de las ciencias y las filosofías matemáticas. Vio la ciencia como una competencia entre programas de investigación rivales, donde el más progresivo termina imponiéndose. Para Lakatos, la falsación consistía en un doble enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se confrontan con la experiencia, una es aceptada y la otra era repudiada. Por consiguiente, él manifestó que los programas de investigación se consideraban progresivos si lograban predicciones novedosas y explicaban nuevos fenómenos. De lo contrario, se consideraban que eran degenerativos. Él llegó a considerar que la ciencia era incapaz de alcanzar la verdad, pero sugirió en sus programas de investigación científica que cada nueva teoría era capaz de explicar más cosas que la anterior, de predecir hechos nuevos que nadie antes ni siquiera había planteado, que serían lo que podríamos llamar como las teorías auxiliares, considerando que todas estas teorías van cambiando y van pasando siendo olvidadas por la ciencia. El filósofo fallece en Londres el 2 de febrero de 1974, dejando un gran legado a la filosofía. Ahora bien, Paul Feyerabend nació en Viena el 13 de enero de 1924. Participó en la Segunda Guerra Mundial. Posterior a esto,
Estudió sociología e historia, retirándose para realizar estudios de física. También obtuvo una beca para investigar en Londres, el cual estuvo bajo la supervisión de Popper. Trabajó durante muchos años como profesor y fue compañero del autor Kuhn. Para el año de 1967 comienza su amistad con Lakatos, el cual estará unido el resto de su vida. Perteneció a la escuela epistemológica más radical y fue discípulo de Popper en la década de los 60. Comenzó un ardua posmoderna contemporánea del fascismo popiano. Fue el creador del libro Contra el método en 1970, el cual reaccionó contra el cientificismo y mantiene como premisa que la ciencia no es la única que genera el conocimiento y que no todo conocimiento proviene de la ciencia. Asimismo, él abogó por un anarquismo metodológico, rechazando la idea del único método científico válido. También criticó al racionalismo, la idea de que la ciencia debe estar gobernada por las reglas estrictas y universales. Él sostuvo que la proliferación de teorías, incluso las que parecen irracionales, son necesarias para el progreso científico. También habló sobre la propuesta del todo vale en la ciencia, abogando que siempre debe haber un porqué y un para qué de las cosas. Continuando con nuestra exposición, ahora veamos lo que son las convergencias y las divergencias de las opiniones de estos filósofos, ¿verdad? Tenemos que en relación a la falibilidad de las teorías, Popper, Kuhn y Lakatos comparten la idea de que el progreso de la ciencia es a través de la crítica y la revisión de las teorías. Ahora, Kuhn y Lakatos concuerdan que la inconmensurabilidad o la dificultad totalmente de medición, un paradigma a otro, o programas de investigación rivales. ¿Por qué? Porque los métodos, el lenguaje y de repente pues, el contenido son distintos, entonces no se puede equiparar. Y Feyerabend tiene el pluralismo metodológico, es el único que tiene esta idea de que puede defenderse radicalmente que haya diferentes metodologías, diferentes paradigmas en contraste con los demás filósofos. ¿Okay? También podemos ver entre las contribuciones las implicaciones que tienen en la concepción del desarrollo científico todas estas postulados. En la experimentación, la obra de estos autores tiene, por lo menos a Popper, en la importancia que tiene su obra para la contracción científica en la experimentación. En todo lo que es creatividad, la formulación de hipótesis de Popper y de Kuhn juegan un papel crucial en el diseño y en la imaginación de la formulación de hipótesis audaces y nuevas que puedan cumplir con las nuevas exigencias de una realidad determinada. En cuanto a Kuhn y Lakatos y sus visiones, ellos enfatizan la necesidad de un equilibrio entre tradición y revolución. Entonces, esto ha mantenido las propuestas, digamos, en una armonía. Y la importancia que tiene la diversidad de los enfoques y el tolerar la diversidad de enfoques de cada investigador es defendida definitivamente por los postulados de Feyerabend. Entonces, como vemos, las contribuciones a la ciencia de los pensamientos, de las obras de estos autores que hemos hablado hasta ahora, pues son significativos aún hoy en día, a pesar de que son personas que hasta poco tiempo estuvieron trabajando y haciendo sus obras. Digamos que se pueden decir que son de la época. Espero que les haya gustado nuestra exposición y que haya sido de provecho todo el contenido que les presentamos.
Gracias por su atención. Podemos concluir con una frase de Thomas Kuhn, quien decía que el historiador de la ciencia puede ser tentado a exclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Muchísimas gracias.